Buenas tardes. Expondremos a continuación el tema referente a cómo se encuentra regulado el juicio contencioso administrativo federal de nuestro país, así como también se expondrá en términos generales algunos aspectos relevantes del juicio en línea previstos en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. El juicio contencioso administrativo es un sistema establecido para la resolución de conflictos generados por los actos de autoridad administrativas que lesionan la esfera jurídica de los particulares. Dicho juicio se encuentra regulado en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que fue publicada el 1 de diciembre del 2005, con motivo de crear un procedimiento que protegiera de forma clara a los ciudadanos de los actos de autoridades federales, ya fuera por la invasión de sus derechos, como por la responsabilidad en la que puede incurrir la autoridad federal. Respecto a la procedencia del juicio, y según lo establecido en el artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. ¿Dónde se promueve el juicio? El juicio se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Quiénes son las partes en el juicio? El artículo 3 de la mencionada ley establece que son parte en el juicio contencioso administrativa, en primer lugar, el demandante. Encontramos también que los demandados, pero ¿quiénes pueden tener el carácter de demandados? ¿Quiénes pueden tener el carácter de demandados? Son la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, el jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se contraviertan resoluciones de autoridades federales coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de la competencia del tribunal. También lo puede ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apersonándose como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. Y por último, es parte en el juicio el tercero que tenga un derecho incompatible con la prestación del demandante. ¿Cuál es el plazo para interponer la demanda? El artículo 13 de la ley establece que la demanda deberá presentarse dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada, haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo o acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. Otro plazo es aquel que establece que la demanda deberá presentarse dentro de los 45 días siguientes aquel en que surta efecto la notificación de la resolución de la sala o sección, que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Por último, la fracción tercera del mencionado artículo establece el plazo de 5 años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha en que se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época, sin exceder de los 5 años del último efecto, pero el efecto de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, solo se retrotraerá a los 5 años anteriores a la presentación de la demanda. ¿Qué requisitos debe contener la demanda? El artículo 14 de la ley establece que la demanda deberá indicar el nombre del demandante, domicilio fiscal
y su domicilio para oír y recibir notificaciones. La resolución que se impugna, la autoridad, autoridades demandadas, y el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. Los hechos que den motivo a la demanda, las pruebas que ofrezca, los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio del tercero interesado cuando lo haya. Lo que se pida, señalando en caso solicitar una sentencia de condena, las cantidades y los actos cuyo cumplimiento se demanda. Ahora hablaremos acerca de las causales de improcedencia, mismas que se encuentran contempladas en el artículo 8, que dispone que es improcedente el juicio cuando no se afecten los intereses jurídicos del demandante, cuando no se competa conocer de dicho tribunal, cuando haya sido materia de sentencia, cuando hubiere consentimiento, cuando sea materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal, cuando pueda impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, cuando sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. También es improcedente el juicio contra reglamentos cuando no se hagan valer los conceptos de impugnación, cuando las constancias de autos aparecieren claramente que no existe la resolución o el acto impugnado, cuando puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley del Comercio Exterior, cuando se trate de actos o resoluciones dictados por las autoridades administrativas para dar cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, o cuando hayan sido dictados por autoridades administrativas en un procedimiento de resolución de controversias previstas en un tratado para evitar la doble tributación, cuando se trate de resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, y en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley o de las leyes fiscales o administrativas. ¿Cuándo se da el sobreseimiento? El artículo 9 establece que procede el sobreseimiento por desistimiento del demandante cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia. En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su prestación es intransferible o si su muerte deja sin materia el proceso, la autoridad demandada dejará sin efecto la resolución o acto impugnado si el juicio queda sin materia y en los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. Otro aspecto importante es el relativo a establecer cuándo se desecha o cuándo se tiene por no presentada la demanda de nulidad. Pues bien, la demanda se desechará por improcedente, previo requerimiento, cuando se presente sin nombre del demandante, si no existe el acto impugnado, si no se expresan los conceptos de impugnación. Se requerirá al promovente, y si no lo presenta dentro de un plazo de 5 días, se tendrá por no presentada la demanda, cuando no hay autoridad demandada, no hay hechos, pruebas relacionadas, no se mencionó al tercero en caso de existir, no se consignaron puntos petitorios o no hay copia de la demanda o del poder notarial. Resolución impugnada, constancia de notificación o fecha de notificación. También se requerirá al promovente, y si no los presenta dentro de un plazo de 5 días, se tendrá por no ofrecidas las pruebas cuando no haya cuestionario para el perito, no haya interrogatorio para el testigo o no se presenten otras pruebas. Una vez presentada la demanda, el artículo 19 establece que admitirá la misma
se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste entre los 45 días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento. Si no se produce la contestación a tiempo, o ésta se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impugne de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o los hechos notoriamente resulten desvirtuados. La contestación de la demanda también deberá contener ciertos requisitos, los cuales se establecen en el artículo 20, y se refiere a que el demandado en su contestación expresará los incidentes de previo y especial pronunciamiento, así como las consideraciones que a juicio impidan se emitan decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoye su demanda. También se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron. Deberá exponerse los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficiencia de los conceptos de impugnación y los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a indemnización y que solicite la actora. Deberá expresar las pruebas que ofrezca y en caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se expresarán los hechos sobre los que deba versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señalamientos, se tendrá por no ofrecida dicha prueba. Ahora bien, existen algunos aspectos procedimentales previos al cierre de la instrucción, mismos que se encuentran contenidos en los artículos 24 y 46 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y que se refiere a la solicitud y otorgamiento de medidas cautelares. Por ejemplo, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, los incidentes de previo y especial pronunciamiento por incompetencia en razón del territorio, acumulación de juicios, nulidad de notificaciones, recausación por impedimento, reposición de autos, interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad, el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Una vez acontecido lo anterior, el artículo 47 hace referencia a que el magistrado instructor, 10 días después de que haya concluido su sustanciación del juicio y no existiera ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de 5 días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictaminar la sentencia. Al vencer el plazo de 5 días con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala dentro de los 60 días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de cierre de la instrucción en el juicio, según lo dispuesto por el artículo 49 de la ley. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca a su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. La sentencia puede reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y los términos que la autoridad deba cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación. En los supuestos de omisión de requisitos formales y vicios de procedimiento, el tribunal declarará la nulicidad para el efecto de que se reponga el procedimiento
o se emita una nueva resolución. En los demás casos, cuando corresponda a la prestación deducida, también procederá a indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. Cuando se declare la nulidad de la resolución impugnada, además se puede reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de la obligación correlativa, otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos efectuados, declarar la nulidad del acto o resolución administrativa, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que se hubiese impugnado. Por último, el artículo 53 establece que la sentencia definitiva queda firme cuando no admita en su contra recurso o juicio. Admitiendo recurso o juicio, no fuera impugnada, o cuando habiendo sido el recurso o juicio de que se haya sido desechado o sobreseído, o hubiese resuelto infundado, o cuando sea considerada expresamente por las partes o sus representantes legítimos. Ahora bien, por lo que se refiere al juicio en línea, tenemos que el mismo no debe ser visto exclusivamente como una forma distinta de tramitar un procedimiento jurisdiccional, sino que debe apreciarse como lo es, una resolución en la impartición de justicia. Es importante destacar que el particular que demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene la facultad de elegir si el juicio lo intenta en la vía tradicional o en la vía en línea, debiendo manifestar su decisión al momento de presentar la demanda, sin que pueda variarla una vez ejercida su opción. Si no se hace la manifestación expresa de su elección, se entenderá que se decidió por la vía tradicional. La regulación de todos los juicios que se promueven en la vía tradicional o en línea ante el tribunal se encuentran en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo capítulo 10º, denominado del juicio en línea, contiene las disposiciones específicas, aunque existen artículos dispersos en el citado ordenamiento que también regula su aplicación. El juicio en línea es definido como la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como los procedimientos previstos en el artículo 58 de la ley, a través del sistema de justicia en línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria.